Quiero decirte, para que pienses durante el próximo tiempo que estemos juntos, que adorar al Dios invisible en medio de batallas visibles y constantes es una prueba de que nuestra fidelidad, tu fidelidad y la mía, es auténtica. Escucha esto y un poco más en nuestra escuela sabática práctica. Dios te bendiga, bienvenido. Bienvenidos nuevamente y queremos decirte que por la gracia de Dios estamos creciendo y entusiasmados de que tú nos sigas en nuestra programación aquí en Esperanza TV y en esta hermosa dinámica de la Escuela Sabática Práctica. Esperamos que te hayas estado conectando, también disfrutando del canto que hemos aprendido, Danos Fe como Josué. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de cómo a través de nuestra adoración, a través de nuestro reconocimiento de quién es Dios, nos ayuda aún en momentos muy difíciles, como pasó en esta experiencia. Y nos están acompañando nuevamente en el día de hoy nuestros amigos Rodolfo Alvil y Ismael Castillo, y ellos van a ayudarnos para que nuevamente nos encomendemos en las manos de Dios y nos concentremos en su palabra. Así es, y creo que es importante que comencemos con una palabra de oración. Así que te invito ahí donde estás, que inclines tu rostro. Te agradecemos, Padre, porque tenemos acceso a tu palabra. Y podemos, Señor, a través de ella escuchar tu voz. Ayúdanos a estar pendientes de tu instrucción, Señor, y poder participar de este momento que nos pueda ayudar y afianzarnos en el camino que tú nos has establecido. Gracias por tu amor. Está con nosotros en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y te invitamos a que nos acompañes a abrir la palabra de Dios. En esta ocasión es en el Evangelio de San Mateo, Mateo capítulo 6, y vamos a darle lectura al versículo 33, Mateo 6, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¡Wow! ¡Qué hermoso pasaje! Y recordamos que es en el contexto de cosas básicas y necesarias que a veces nos preocupa cuando no las tenemos o las queremos obtener, y Dios nos recuerda a través de nuestro Señor Jesús allí en Mateo que tenemos que buscarlo a Él en primer lugar. Yeah. Ahora, hay batallas, vivimos en batallas, a veces las batallas más grandes son las interiores y son difíciles de luchar y desarraigar. ¿Qué significaría en el contexto de lo que estamos estudiando para esta semana adorar a Dios, reconocer a Dios, incluso cuando las cosas no van bien? ¿Cómo podemos adorar a Dios cuando estoy pasando por una enfermedad muy difícil? ¿Cómo podemos adorar a Dios cuando perdí el trabajo o tengo una crisis en mi hogar? ¿O cómo podemos adorar a Dios cuando de alguna manera estoy cayendo por mi debilidad en la misma situación vez tras vez? ¿Qué les parece? Esto nuevamente lo hemos mencionado en otros episodios. Parece contradictorio, ¿no es cierto? Y hemos aprendido mucho eso en la historia del libro de Josué, que Dios nos está enseñando cosas que no son naturales para el ser humano, para la forma como nosotros pensamos. Pareciera contradictorio. ¿Cómo yo voy a adorar en medio de una enfermedad? ¿Cómo voy a adorar en medio de una necesidad? Hay un asunto bien interesante. Miren, todas las religiones universales, el hinduismo, el islam, el budismo y aún las religiones paganas que rodeaban al pueblo de Israel cuando ellos estaban tomando posesión de Canaán, muchas religiones paganas, todas las religiones adoran. Fíjate, ese es un común denominador. Todas las religiones adoran. Ahora, todas las religiones adoran para pedirle algo a Dios. ¿Ves? Todas las religiones adoran para ganarse el favor de Dios. La única excepción a esa regla es la religión judeo-cristiana,
la que nosotros creemos, la que está basada en la Biblia, la que tiene fe en Jesús. ¿Por qué es diferente? Porque en la religión judeo-cristiana nosotros no adoramos para ganar favores de Dios. Los favores de Dios ya los tenemos. Amén. Y adoramos para darle gracias al Señor. Qué lindo. Así que en medio de las batallas, en medio de la enfermedad, adoramos. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra sanidad. ¿Ve? En medio de una dificultad económica adoramos. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro proveedor y lo creemos con fe 100%. Por eso damos gracias a Dios. Claro. Sí, yo quisiera tratar de pensar o que reflexionemos. No sé si tenemos una definición como tal, que tal vez sea así como es absoluta, pero ¿qué es adoración? Porque justamente aquí en mis notas yo puse que adoración no es un éxtasis. A veces no siento que la gente lo esté definiendo como tal, pero creo que veo yo cuando voy a algunos lugares o escucho conversaciones al respecto, pareciera ser de que estamos adorando cuando estamos, no me refiero a un éxtasis posiblemente como lo hacen otras religiones, pero sí en ese momento donde me siento tocado y me dan ganas de llorar y levanto las manos. Es decir, ¿qué es adoración? Porque inclusive en el mundo hebreo, estaba leyendo la vez pasada un artículo en la revista del Journal de la Teología, Asociación de Teólogos Adventistas, donde mencionaba que el aprender es igual a adoración. Para la mente bíblica, cuando yo estoy aprendiendo, es un acto de adoración aprender. Entonces, quiero yo que tal vez, o poner aquí sobre la mesa, presentar el argumento de que adoración, no estamos hablando de un éxtasis donde estamos completamente como sostenidos y flotando en el aire. No, no, no. La vida cotidiana puede ser un acto de adoración. Así es. De hecho, estaba recordando, Ismael, ahora que mencionabas eso, cuando Pablo le escribe a Timoteo, él al final, al despedirse, lo anima a que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de Jesús. Y entonces dice, a Él sea la gloria ahora y por el día de la eternidad. Es decir, que para Pablo adorar, glorificar a Dios es cuando crecemos. Cuando no estamos creciendo en la gracia, en el conocimiento de Jesús, hay un problema, hay un cortocircuito en nuestra experiencia espiritual. Y tenemos que reconocer que hoy por hoy estamos viviendo momentos difíciles. A veces el ambiente donde nos desenvolvemos es un ambiente hostil, es un ambiente que critica y a veces se burla de la fe cristiana o de la experiencia cristiana o religiosa. ¿Cómo se manifestaría la lealtad a Dios? Vimos cómo se manifestó por parte de Josué, del pueblo de Israel en esa época. ¿Cómo se manifestaría hoy nuestra lealtad a Dios cuando el contexto es hostil? Aún a veces puede ser en casa, en nuestro hogar, cuando uno de los cónyuges es creyente y el otro no, cuando uno tira para un lado y el otro tira para el otro. ¿Cómo se manifestaría nuestra lealtad a Dios? Así como platicamos en otras lecciones, los referentes, monumentos y demás, el altar mencionamos, no va a ser referencia a monumentos para tratar de contestar esa pregunta, sino va a ser referentes de individuos que han pasado por estas situaciones. Mientras me ponía a pensar en la lección con respecto a esas situaciones, esas dinámicas, se me vino a la mente, por ejemplo, Daniel y sus amigos. Ellos ¿cómo se manifestó la lealtad en ellos? O sea, yo me pongo a pensar en Daniel abriendo las ventanas de su alcoba para orar, viendo hacia Jerusalén. Pero entonces tengo el ejemplo de Esther, donde escondió su origen étnico. Correcto. Y dentro de su función, hasta Mardoqueo le dijo, por alguna razón Dios te puso aquí. Sí. Es decir, no siempre tiene que ser de una forma, como dice en inglés, in your face. O sea, tal vez Daniel fue un poquito más frontal por las circunstancias. Esther tal vez no fue tan frontal al principio, después tuvo que exponerlo. Se me vino a la mente Rahab, que forma parte de la historia de Josué, cómo ella, dentro de las presiones que tenía, con la profesión que tenía, y sin embargo entendiendo lo que era, y podríamos discutir en otro momento que dijo una mentira para proteger a los espías,
pero también cómo ejerció su fe dentro de ese ambiente pagano en el cual estaba expuesto. Y me pongo a pensar en algo más reciente en los valdenses, escondidos en las cuevas, mandando piezas de la Biblia para compartir. ¿Cómo se vive? Posiblemente, no sé si tengo una respuesta absoluta, pero sí tengo ejemplos bíblicos de cómo personas han vivido su fe en momentos difíciles. Fíjate que es bien interesante porque cuando Ismael estaba diciendo que no es esta experiencia, ¿no? Que emocional, ¿no es cierto? Pero a veces nosotros hablamos en términos como vamos a adorar, o sea, vamos a un lugar a adorar. Como que lo hacemos aparte, o sea, Correcto. como que todo lo demás, ese es el momento de adoración. Sí. ¿Y qué fue lo anterior? Y como que hay un lugar geográfico, pues, ¿ve? Y como que hay un tiempo específico para adorar. Pero otra verdad universal que tenemos que reconocer es todo ser humano adora. Todo ser humano, hasta los ateos adoran. Adoran su ateísmo, ¿no? Hay otras personas que adoran sus finanzas, hay otras personas que adoran la diversión, el alcohol, la droga, el sexo, pero el ser humano está diseñado para adorar. Entonces, tú adoras con la forma como vives. Tu estilo de vida es una adoración en sí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es a quién estoy adorando, ¿eh? A quién yo le estoy dando gracias, pero a quién le estoy dedicando mis finanzas, mi influencia, mi tiempo. La adoración pasa en todo momento que tú estás viviendo sobre esta tierra. Wow, me encanta esa idea porque hemos sido instruidos tradicionalmente a pensar, bueno, la adoración es el sábado a las 11 de la mañana. ¿Sí? Bueno, el culto de adoración es en tal momento y a tal hora. Y me estaba acordando de Pablo y Silas allí en la cárcel, ¿no es así? Cantando y orando. Estaban alabando a Dios en la cárcel y con los pies allí y las manos inmovilizadas en un ambiente terrible, en una circunstancia difícil, no estaban bien tratados, no había aire acondicionado allí, ni una buena comida. Ni calefacción. Ni calefacción. Entonces, a veces nosotros nos encontramos en momentos difíciles, en circunstancias difíciles, y nos parece que adorar a Dios es cantar o alabar nada más, cuando es con nuestra vida, con nuestra respuesta. Ahora, ¿cómo sería esa resistencia espiritual a través de la adoración? Porque el enemigo está detrás de muchas de nuestras luchas, de nuestras batallas, tratando de ver cómo hacemos. Jesús mismo fue tentado por Satanás allí en el desierto durante esos 40 días y el centro de esas pruebas justamente era la adoración, la fe, la sumisión a la voluntad de Dios. A mí me gusta hablar a veces del movimiento de resistencia adventista. Durante las guerras, y especialmente la Segunda Guerra Mundial, se produjeron movimientos de resistencia a la opresión y a la conquista de los alemanes. Uno de los que más se leyó o se difundió fue la resistencia francesa, pero hubo otros movimientos de resistencia. Y es interesante que estos movimientos de resistencia resistían al enemigo, pero a veces también resistían a quienes colaboraban con el enemigo. Sí. Y eso indudablemente es un sistema contrario, en este caso, a la voluntad de Dios, y nosotros tenemos que resistir al enemigo, resistir a los embates del enemigo y resistir a quienes colaboran con el enemigo para destruirnos. ¿Cómo la adoración sería un elemento, una herramienta de resistencia espiritual? Fíjate que es interesante. En un episodio anterior discutimos porque Josué presenta que el objetivo es establecer paz y justicia, ¿no? Y entonces hablemos del elemento de justicia para fines de esta lección. Los sistemas humanos, no importa cuál sea, ¿no?
el sistema alemán que tú hiciste mención, pero podemos hablar del sistema americano, el sistema de Rusia, el sistema de Nicaragua, de México, no importa. Son sistemas humanos, no nos equivoquemos. A veces nosotros hemos idealizado algunos sistemas y decimos que Estados Unidos parece el cielo, ¿no? Por decir, o Inglaterra. No, señores, son sistemas humanos. Y los sistemas humanos contradicen, se oponen al sistema divino, al sistema de Dios. En nuestro estilo de vida, al nosotros ser obedientes a las leyes, a las enseñanzas de Dios, nosotros tenemos que establecer justicia, paz y justicia donde quiera que nosotros vamos. En el Antiguo Testamento, la lección del trimestre anterior hablaba, por ejemplo, del Éxodo. Faraón es un ejemplo claro de un sistema humano, donde todo era acumular, todo era para él, todo era guardar. El sistema divino, el sistema de Dios siempre es compartir. O sea, Él te bendice para que tú compartas, para que tú compartas, para que tú establezcas paz y justicia. Y justicia principalmente para el pobre. Si tú en estos momentos estás atravesando una situación difícil, y nosotros sabemos que aquí en Norteamérica, por ejemplo, nuestros hermanos hispanos están atravesando situación difícil. Mira, Dios es el Dios de paz y de justicia. Y nosotros, como seguidores de Dios, tenemos que modelar paz y justicia. No podemos adaptar a los sistemas humanos, ¿no? Fíjate que algo bien importante, en Éxodo 19:4, siempre decimos, ¿a dónde los llevaba Dios? Cuando Dios los sacó de Egipto, ¿a dónde los llevó? Y la gente siempre responde a Canaán, al desierto. Fíjate que Éxodo 19:4 dice, ustedes fueron testigos como yo, como en alas de águila, dice, los traje hacia mí. Fíjate que el objetivo, el éxodo no fue a un lugar geográfico, fue a la persona de Dios. Amén. Dios quiere que tú siempre llegues a Él. ¿Para qué? Para que lo imites a Él, para que seas un discípulo de Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, un discípulo de Jesús y que tú puedas impartir justicia donde quiera que tú vayas. Amén. Así que movimiento de resistencia adventista. Así es, efectivamente. por la gracia de Dios. Hay presiones que reconocemos, tú estabas mencionando algunas, presiones culturales, presiones sociales, presiones políticas, presiones laborales, presiones familiares. ¿Cuál sería el compromiso que hacemos con Dios, o cómo se manifestaría el compromiso que tenemos con Dios en el contexto o por encima de esa presión, no solo ahora para contrarrestar, sino para sobreponernos a esas presiones? Creo que haciendo referencia, o más bien repasando algunos pasajes que la lección de esta semana sugiere Josué, justamente aquí tengo copia de la lección, Josué 5 y Josué 8. En Josué 5 habla acerca de la circuncisión, en Josué 8 habla acerca de la lectura de la ley. Y tal vez para reducirlo en un pensamiento, creo yo que contestando a la pregunta del compromiso por encima de las presiones culturales, hay que identificarnos. Es decir, ¿por qué la circuncisión? Tiene que ver con identificación. Inclusive menciona allí para de alguna forma quitar cualquier semejanza a los egipcios donde salieron. En ese momento somos alguien diferente, no pertenecemos a... identidad. Creo que en este momento, el próximo año que estemos en el Mundial, aquí todos somos de países diferentes y nos pondremos una camisa diferente para los partidos, porque nos identificamos. Y si hay una comida, si en algún lugar hay un... ¿cómo le llaman ustedes en Nicaragua los nacatamales? Un nacatamal, unos chiles rellenos o unas pascualinas, pues cada quien va a elegir de acuerdo a su identidad, de acuerdo a lo que le define, le recuerda quién es. Y creo yo que parte de eso, para poder nosotros estar por encima de las presiones culturales y presiones políticas, en este caso también puede ser, diferentes, es nuevamente identificarnos. ¿A quién pertenecemos? ¿De quién somos? ¿Qué camisa nos vamos a poner? ¿Qué comida comemos de nuestro país? Es decir, todas esas prácticas debemos de adaptarlas en el sentido de que esto me identifica y por tal motivo esto es lo que me da, lo que me proyecta en el futuro. Me gusta esa identidad y que la llevamos a todas partes, ¿no? A veces hablamos de los pastores, ¿no? Llamado al ministerio.
todo mundo es llamado al ministerio, ¿no? El ministerio de un carpintero, el ministerio de los técnicos aquí, por ejemplo, en este estudio. Eso es tu ministerio. Y donde tú vas a traer paz y vas a traer justicia. Y lo vas a hacer bien porque lo vas a hacer para honra y gloria de Dios. Por eso hablamos a veces del ministerio de todos los creyentes. Correcto. Y estaba recordando en este contexto, no sé si recuerdan el incidente del segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, la historia de Josafat, que se enfrentaron a un ejército sumamente poderoso y ellos de mucha inferioridad de condiciones, y Dios le dijo también de nuevo que estén quietos, y surge el anhelo, el deseo de la adoración en el medio de esa batalla, disfrutando la intervención de Dios. ¿Cómo veríamos esto trayéndolo al hoy, a la hora? Fíjate, pastor, gracias porque mencionaste. Aquí tengo el pasaje, precisamente me gustaría leerlo. Se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 22. Bueno, ese es el que da el resumen, ¿no? Claro. De lo que estás mencionando. Dice la palabra de Dios. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, qué lindo, ¿no? Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Quiero hacer énfasis a esto. Fíjate que hay un patrón de conducta de Dios. Quiero que esto quede claro. Dios no es violento. Dios no es violento. Dios es un Dios de paz y de justicia. Lo hemos mencionado muchas veces. Claro, y no favorece la violencia. Ahora, Dios a veces interviene en la violencia del ser humano, en la violencia que es característica del enemigo, ¿no es cierto? Pero si usted ve un patrón de conducta aquí, Dios es pacífico en su manera de resolver conflictos. Por ejemplo, aquí ellos están adorando a Dios y allá crea confusión. ¿Cuántas veces hemos leído eso en la Escritura? Y Dios creó confusión. Dios cegó los ojos. Jericó, por ejemplo, están marchando y de repente se caen. Él no aprueba la violencia, pero la manera como nosotros adoramos, siguiendo esos pasos de conducta de Dios, de manifestar paz y justicia en el trabajo, en el vecindario, en el supermercado, en la escuela, si eres un joven estudiante. Ahí tú te estás adaptando al sistema de Dios, te estás sometiendo al sistema de Dios. Y en respuesta a la adoración, fíjate, Dios se encarga de lo demás. Dios se encarga de todo. Qué lindo. De alguna manera quisiéramos que te quede claro que se presenta en el libro de Josué esta idea hermosa de que una adoración fiel en tiempos difíciles es una de las manifestaciones más poderosas Amén. de que estamos resistiendo espiritualmente los embates del enemigo y que estamos de parte de Dios, ¿no? La adoración fiel. Y estábamos hablando en otra de las lecciones acerca del culto devocional personal y del culto familiar, y tú mencionaste, me encantó la idea, Rodolfo, de que es el éxodo, es la salida de la esclavitud para estar ante Dios, estar con Dios. Sí. En ese contexto que menciona también la lección de esta semana de anhelar su presencia, Él quiere estar con nosotros y nosotros con Él. ¿Qué lugar tendría el culto personal y familiar como una demostración también de nuestra adoración y fidelidad a Él? Sí, sabe que, o sea, ¿cómo forzarnos a anhelar algo? Me pongo a pensar, me pregunto, si algo que no me gusta, ¿cómo me puedo forzar a que me guste? O algo que tal vez no me gusta, es un asunto demasiado contrario, tal vez algo que no me interesa. ¿Cómo anhelarlo? Y puedo hacer referencia a varios ejemplos en mi vida donde hay algo que no me interesaba, pero entonces al momento de comenzar a indagar al respecto o exponerme, llega un momento en el cual me empieza a interesar. Es decir, el interés no crece de la nada, sino que el interés crece de la alimentación que yo tenga de eso. Yo puedo, por ejemplo, hacer referencia, no sé, a algún deporte, alguna práctica, algún hobby, donde tal vez 10 años atrás no me interesaba, pero
Y yo me ponía a pensar, qué loco esa gente que hace eso. La gente que anda en bicicleta 50 kilómetros. O sea, mi hermano que se pone a nadar 6 millas. Wow. Y entonces me pongo, ¿qué es lo que? Y me fui con él una vez a nadar. Y me acuerdo que el primer día yo estaba muy molesto. Pero para el final de la semana, porque estuve con él, empecé a sentir el gozo y avancé y daba una vuelta y comienza a interesarme y comencé a leer y cómo hacer la abrazada y cómo respirar de los dos lados, pero es a la exposición. Y creo que el culto familiar es un momento en el cual nosotros de forma sistemática nos exponemos a los elementos que nos llevan salvación. Pero no es de que tengo anhelo y entonces voy al culto, sino que en la práctica del culto es que crece el anhelo. Fíjate que una cosa interesante, volviendo al principio de la lección, es estar agradecidos. Cuando estamos agradecidos, reconocer que estamos agradecidos nos va a ayudar a disfrutar de esos cultos, de la adoración, porque es en respuesta a algo que el Señor ya nos ha dado. Qué lindo, qué lindo. Pues tal vez concluyendo nuestro programa, queremos animarte a elegir a Dios, a adorar a Dios, de toda manera posible, pero especialmente con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestras actividades cotidianas, no solamente en un momento o un día a la semana. Y recuerda que mientras vivimos y adoramos a Dios en este tiempo difícil, que se va a poner más difícil, tiempo de angustia cual nunca fue, anticipa las Escrituras, que tú y yo podamos estar de parte de Dios, que tú y yo podamos estar y permanecer fieles a Dios, y que tú y yo entendamos que en el medio de esa guerra vale la pena continuar adorando a Dios y dando testimonio. Canta con entusiasmo, dame fe como Josué y disfruta del estudio de este hermoso libro y de este folleto de escuela sabática de este trimestre para que la escuela sabática sea práctica también en tu vida. Nos vemos en el próximo programa. Me esforzaré y seré valiente, porque vas conmigo, nada temeré. Tú cumplirás todas tus promesas, porque eres fiel, la victoria me darás.